A ver, entonces hagamos una cuestión administrativa primero. Veamos cuáles son las partes de la sección percepción desde la página 71, ¿no es cierto?, para adelante. Entonces, lo mismo lo hicimos con la certeza sensible, de distinguir los párrafos y decir más o menos cuál es el sentido de cada párrafo de una manera más específica que la que está indicada en el texto. En el texto, los paréntesis, ¿no es cierto?, cuadrados, de alguna manera hacen eso, ¿no? En el original, en alemán, está todo junto, ¿no? Entonces, cosa administrativa. En la página 71, en la primera línea, pongamos un número 1, ¿no es cierto? Y en esa misma página 71, en el punto aparte, ¿sí?, el número 2. Entonces, ¿qué hay en esa página? Lo típico. El número 1 es la introducción y el método. El número 2 anuncia el desarrollo, ¿no es cierto? Vale la pena decir que Hippolyte no pone el paréntesis cuadrado de la página 72 en el mismo lugar, lo pone más adelante. Entonces hay una cierta ambigüedad. ¿De dónde sale eso? Eso sale de que este título en la página 72, voy a corregir el título, ¿no? El título dice el concepto de la simple cosa. El concepto de la simple cosa, no el concepto simple de la cosa. Lo que es simple es la cosa, no el concepto, ¿no? El concepto de la simple cosa. Ya, en la edición original, ese subtítulo está en el índice. Y Hegel nos dice en qué parte de la página está. Dice algo así como, qué sé yo, el concepto de la simple cosa, página 70. Entonces uno va y, pero ¿en qué párrafo era? No queda claro porque la página está toda seguida, ¿no? Por eso que se da esa diferencia entre la traducción castellana, la traducción francesa, la edición de Lasson. Algunos entienden que el título iba más arriba, otros que iba más abajo, ¿no?
El 1 y el 2, por lo tanto, son párrafos de tipo lógico. Es decir, esos párrafos que habíamos comentado están escritos desde el punto de vista, comillas, para nosotros. Para el que escribe la fenomenología, para el que la lee. Y entonces, en el fondo está todo. Ya en la primera página está decidido cuál es el desarrollo, ¿no? Entonces, en la página 72, en la primera línea, podemos poner un número 3. Y ahí empieza el desarrollo fenomenológico. Es decir, para la conciencia. ¿Sí? Y como siempre, lo que empieza ahí es el lado del objeto. Porque en todas estas secciones es el lado del objeto, el lado del sujeto, el lado de la experiencia y después conclusión. ¿Sí? El sujeto, el objeto, la experiencia, conclusión. Toda la página 72 es eso. Digamos, la experiencia que hace la conciencia fenomenológica, como aparece esa experiencia, en tanto objeto de la percepción. En la primera línea de la página 73, un número 4, lo que se hace ahí es la crítica de ese lado del objeto, de esa perspectiva desde el objeto. Eso es importante porque es la crítica a la perspectiva según la cual el objeto es lo verdadero. O sea, es la crítica a lo que dice la página 72. ¿Sí? Ya, entonces, en la página 74, en la primera línea, un número 5, la percepción de la simple cosa. No es la percepción contradictoria de la cosa, esa palabra no aparece en alemán. La percepción de la simple cosa. Noten que el primer subtítulo es el concepto de la simple cosa. Entonces la percepción, es decir, página 74, es la perspectiva vista desde el sujeto ahora. ¿Eh? Es la experiencia de la percepción considerada como que el sujeto es lo verdadero. ¿No? Porque siempre pasa eso. Primero el objeto es lo verdadero, después el sujeto es lo verdadero, después la experiencia es lo verdadero. ¿Sí? Entonces ahí en esa misma página 74, en la mitad, veamos ahora qué experiencia hace la conciencia en su percepción, en su percibir real. La palabra real es súper importante. Bueno, ahí en esa frase un número 6. Y esa es la experiencia de la percepción. De nuevo, noten que, igual que lo que pasa en la certeza sensible, el lado del sujeto es súper breve, es un párrafo nomás. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era el movimiento en general? ¿Ah? La percepción afirma, o dice, o opera como si. ¿Ah? La percepción opera como si. El objeto es lo verdadero. Después, la percepción opera como si la verdad, su verdad, estuviera en el sujeto.
¿sí? Después, la percepción hace la experiencia, opera como si su verdad estuviera en ella misma, en la experiencia de la percepción. ¿Sí? En la misma estructura lógica de la certeza sensible. ¿Sí? El objeto de esta certeza, el sujeto de la certeza, la experiencia de la certeza. En la certeza es el esto, es el yo singular, es la indicación. ¿Sí? Aquí es la cosa, ¿sí? Es el yo singular, así, de nuevo, en este caso el yo particular, pero tratado así como bien rápido, y después la experiencia. ¿Sí? La experiencia de la percepción que es ya misma. En la página 75, en la mitad de la página, un poquito más arriba, hay un punto aparte. Entonces, después dice, la conciencia vuelve pues a recorrer necesariamente este ciclo. Ahí pongamos un número 7, el número 7. Y lo que hace es como repetir, repetir el razonamiento, repetir el ciclo de la percepción. Objeto, sujeto, experiencia. ¿Sí? Ahí hay un problema de cómo está estructurado el asunto, porque a su vez la percepción está entendiendo de dos cosas, de la certeza sensible, ¿no es cierto?, y de la consideración de la fuerza y el entendimiento. Esos párrafos en la fenomenología, las secciones que quedan al medio de una gran decisión, no es esto, sino más bien esto, ¿sí? Esos párrafos tienen una estructura más complicada, ¿no? Hegel se complica con las mediaciones, ¿no? Se complica porque en la mediación ve la mediación de la mediación, ¿no? Es como, no es una dicotomía, esto no es el punto medio entre esto y esto, no, a su vez aquí hay un detalle, y aquí hay un detalle, y aquí hay un detalle, que pasa siempre eso con los capítulos intermedios, ¿sí? Entonces, si uno logra fijar dos puntos relevantes y encuentra el capítulo intermedio, ahí queda como, uno se da cuenta que el capítulo intermedio está enredado que los externos, ¿no? Está más trabajado, por decirlo así. Entonces, eso es lo que pasa con el capítulo, con la sección 7, 8 y 9. La 7 la vamos a poner ahí en la mitad de la página 75. Repite. En la mitad de la página 76, pero estos diferentes lados de la conciencia, pero estos diferentes lados que la conciencia asume, ahí vamos a poner un número 8. Resume. ¿Sí? Entonces, resume primero el lado de la cosa, dentro del ciclo. Después de esto viene el ciclo de la percepción, o sea, repite todo, ¿no? La cosa, el sujeto. Entonces, en el número 8 lo que hace es que resume esto, y en el número 9 lo que hace es que resume todo, recapitula. Entonces vamos a poner el número 9 en la tercera línea de la página 77. Ahora bien, en este percibir, la conciencia es la conciencia, el lado de la conciencia, ¿sí? ¿Qué pasa? En la 77. Porque el 8 en la mitad de la 76, el 9 en la tercera línea de la 77. Es un párrafo nomás, porque después en la misma 77, en la mitad, si ahora volvemos la vista atrás, ¿sí?, entonces resume todo. Resumen todo en el 10. Si ahora volvemos la vista atrás, ¿sí?, uno puede sacar la cuenta por qué se está haciendo tanto atado, ¿no? Se está haciendo tanto atado porque está a punto de decir una cosa que es muy importante, ¿no? Y eso es lo que está en la sección 3 de la percepción, ¿no?
La sección 3 de la percepción, que está ahí en la página 77, es particularmente complicada, por decirlo así, ¿eh? Particularmente complicada. Es un momento, es un momento decisivo en el razonamiento, ¿eh? El título es de Hegel, ¿eh? Está aquí entre corchetes porque, como digo, en la edición original no está en el cuerpo del texto, sino que está al final, ¿eh? El movimiento hacia la universalidad incondicionada. Ese movimiento está trabajado muy en detalle. Ahí, en ese movimiento hacia la universalidad incondicionada, voy a volver a poner números porque vamos a detenernos en eso en algún momento. En la primera línea, la conciencia ha salido, pues, en este segundo modo, ¿eh? De este segundo modo, ya, un número 1. Ese es el párrafo lógico en este movimiento hacia la universalidad incondicionada. Entonces, en la mitad de la página 78, ahora bien, aunque la contradicción de la esencia objetiva se distribuya, qué sé yo, ese es el párrafo número 2, fenomenológico. ¿Qué página? En la misma 78, en la mitad. Y entonces la superación de esto, el párrafo 3, las dos últimas líneas de la página 78. Esta determinabilidad que constituye el carácter esencial de la cosa. Ese es el número 3. Entonces después viene una larga transición, ¿eh? En la página 79, abajo, el objeto es superado así, en sus puras determinabilidades, el número 4. En la página 80, después del primer punto aparte, por tanto, aunque la singularidad sensible desaparezca, el número 5. Lo que hay ahí en ese 4 y en ese 5 es la transición hacia el reino del entendimiento. ¿Eh? Está dicho literalmente, ¿eh? Pero después, en este vicio de meter frases intercaladas, párrafos intercalados o ideas intercaladas, ¿eh? Es un vicio, porque uno después tiene que armarla, porque está diciendo algo, intercala una idea y después sigue diciendo otra cosa. O sea, después sigue con la idea original. Bueno, aquí hay un párrafo intercalado que es enredado, que lo vamos a poner desde la página 80 abajo. Estas abstracciones vacías de la singularidad y la universalidad contrapuesta. ¿Sí? Ahí vamos a poner un número 6. Hegel se preocupa de criticar en ese número 6 algo que él llama el entendimiento de la percepción, y hace una diferencia entre el entendimiento como tal y esta figura un poco más pobre que sería el entendimiento de la percepción. También Wenceslao Rossi lo traduce así: entendimiento humano percipiente, que está como en la quinta línea, que con frecuencia se llama el buen sentido, ¿sí? El sentido común. Entonces Hegel se preocupa ahí de dar un palo contra eso, ¿no? Contra el sentido común. El reino del entendimiento al que estamos entrando no es el del sentido común. ¿Por qué tanta introducción, tanta advertencia, tanta ¿no es cierto?, cuestión intercalada, tanto detalle? Porque en toda la sección conciencia
el razonamiento relevante, por decirlo así, está en fuerza y entendimiento. ¿Sí? Sépalo aquí, el próximo semestre, ¿sí? En su seminario de la fenomenología de la Universidad Arcis, una universidad de barrio tan buena como la mejor del centro. No sé si se da cuenta, pero todo el primer semestre es para decir es que lo importante era lo del segundo semestre. Entonces, después cuando estemos en pleno segundo semestre yo voy a decir, pero la etapa es la del semestre siguiente, ¿sí? Y así, ¿no? Eso podría ser un truco pedagógico si no fuera porque en realidad Hegel armó el texto de esa manera mañosa, así como la papa está siempre en el momento siguiente. Es en fuerza y entendimiento donde Hegel resuelve el problema del sujeto y del objeto, a su modo, lo resuelve. ¿En qué consiste esa dialéctica, esa dinámica? Consiste en la identidad del sujeto con el objeto. ¿Sí? Pero él necesita concebir esa identidad, no simplemente afirmarla. Noten que después en fuerza y entendimiento vamos a verlo, son miles de detalles, ¿no es cierto? Hasta llegar al infinito. Eso lo hace. ¿Cuál es el sentido general acá, ¿no? de la percepción? ¿Cuál es el tema, pero cuál es el sentido además de ese tema, ¿no? El tema es el empirismo, ¿no? En términos de la historia de la filosofía, eso es, ¿no es cierto?, Locke, Berkeley, Hume. Sin embargo, Hegel se las va a arreglar una idea que él siempre tuvo, ¿no? Y que trabaja aquí, de enganchar a Kant a la cola de ese empirismo. Kant no ha superado completamente el empirismo, ¿sí? No ha superado algo que es esencial en el empirismo. Digo porque después en la enciclopedia, en el concepto previo a la enciclopedia, él explícitamente hace esa relación. Pone a Hume y a Kant bajo el título de empiristas, ¿sí? Cosa que Kant se revolcaría en su tumba, ¿no es cierto? Porque él quiere ser lo contrario de eso. ¿Cuál es el problema del empirismo? El asunto es cómo la razón puede llegar a saber algo que no es ella misma. Un problema de la razón moderna. No, eso no está en la filosofía griega, en la filosofía, ¿no es cierto?, musulmana, ¿no? Es la modernidad la que ha entendido el saber de manera exterior, como relación exterior. Y al poner el saber como relación exterior, ahora tiene el problema de cómo se conectan esas entidades exteriores que son el sujeto y el objeto. Por decirlo de alguna manera, la dualidad cartesiana atraviesa toda la filosofía moderna, ¿sí? ¿Cómo se entera la res cogitans de que hay res extensa y de cuál es la legalidad de la res extensa? Entonces Descartes tiene su chamullo ahí de que Dios es amable, que no lo puede estar engañando, etcétera. Ya. Los empiristas resuelven ese problema de otra manera. Los empiristas afirman que habría algo así como una superficie de contacto, ¿sí?, entre la exterioridad pura y el interior, ¿sí? Esa superficie de contacto sería la percepción. El exterior puro sería cognoscible a través de. Es una metáfora espacial, ¿sí? Entonces habría, insisto, una especie de superficie que delimita lo interior de lo exterior. La interioridad de la conciencia
la interioridad de la conciencia respecto de la exterioridad de la cosa. ¿Sí? Y entonces la percepción sería un lugar de tránsito, ¿no? Y ese lugar de tránsito captaría algo. Entonces, este lado, el de la interioridad, no está trabajado en detalle, ¿no? De algún modo, ¿no? Y hay una interioridad, el hecho de que la percepción, después de una serie de procesos, permite formular, ¿no es cierto?, conceptos, juicios, si lo quiere. Estoy hablando, usando estas palabras de manera genérica. Nada de la idea, nada de las relaciones entre ideas, las relaciones entre juicios, el razonamiento. Noten que cómo son posibles los conceptos, cómo son posibles los juicios, cómo son posibles, ¿no es cierto?, estos silogismos de tipo grande, ¿no es cierto?, es la tarea de la crítica de la razón pura. Entonces Kant le dio una respuesta a esto. Hegel está preparándose en la sección percepción para armar un tramado desde el cual pueda darle su merecido a la estructura kantiana. Ahora, cuando la percepción percibe, aquí hay una disputa dentro de los empiristas. ¿Qué es lo que percibe? Lo primero que los empiristas sostienen es que la percepción percibe cosas. ¿Sí? Mesas, árboles, caballos como totalidad, digamos, ¿no? Sin embargo, rápidamente, primero que todo, los partidarios del empirismo se dan cuenta que en realidad no se perciben las cosas, se perciben las cualidades de las cosas. La cosa sería una especie de articulación de un mundo de cualidades. Las cualidades son la superficie perceptible de la cosa. De nuevo, una metáfora espacial. Una metáfora espacial que distinguiría, ¿no es cierto?, lo que aparece, el fenómeno, la cualidad, de un cierto interior, el interior de la cosa. Pero ese interior de la cosa ya no sería la cosa sólida, la mesa, digamos. No, hay algo que hace posible que las cualidades se articulen entre sí como cosas. Entonces, esto que es lo que aparecía a primera vista es un resultado. Es un resultado que las cualidades están articuladas en lugares particulares, mesa, árbol, silla. ¿Sí? Pero ¿qué hace posible que las cualidades se articulen en esos lugares particulares? Entonces, surge una tercera versión del empirismo, un tercer momento. ¿No será la profesora Maritona? La tercera cuestión es que la articulación de las propiedades es posible porque hay un cierto sustrato. Y entonces ahí el interior se corre, por decirlo. Este sería el verdadero interior de la cosa. La cosa es posible, voy a dar la vuelta a la vez. La cosa es posible por este interior. ¿Ves? El sustrato, la poseidad. Yo creo que también traducido poseidad, la Dintei. ¿Sí? Esta numeración históricamente, o sea, primero aparece ese tipo de empirismo o está mezclado. Se puede hacer un correlato histórico, ¿no? Se puede hacer un correlato histórico porque esta es la ingenuidad de Bacon.
Esto es el borde que hay, ¿no es cierto?, entre Locke y Berkeley. Locke se da cuenta que en realidad la cosa es una articulación de cualidades, y Berkeley agarra eso para decir, no, la cosa es solo esa percepción. ¿Sí? Esto otro ya es más difícil de poner en el tiempo, porque en el fondo siempre los empiristas han estado suponiendo esto. Han estado suponiendo la categoría de sustancia, pero no de sustancia aristotélica, la categoría moderna de sustancia. Y cuando lleguemos a ese punto vamos a ver la diferencia de sustancia inerte, no de sustancia como susceptible de potencia, susceptible de finalidad, no de sustancia con tensión interna, sino el hecho de que hay simplemente un sustrato de todas las cosas, un sustrato en el cual ocurre que las cualidades están, por decirlo así, flotando y se articulan como mesa, como árbol. Entonces, más que un correlato histórico, uno diría, estos son los pasos lógicos que va dando Hegel para hacer eso. Ver que le va a criticar directamente esta idea. Ahora, la articulación de, ¿no es cierto?, las cualidades entre sí, que hace posible la cosa, ahí cabe la pregunta de qué hace que las cualidades se articulen. Y entonces, por un lado, podría ocurrir que esa articulación provenga de la sustancia, es propio de la sustancia articularse como árbol, mesa o silla. ¿Sí? Pero también podría ocurrir que provenga de acá. La articulación de la cualidad está puesta por el sujeto. ¿Sí? Y entonces ahí hay otro momento, ¿no? Un momento de que no será que es el sujeto el que articula las cualidades como cosa. ¿Sí? Esa es la dinámica general del asunto. Y esa es la sección-percepción. ¿Por qué? Porque después que alguien recorre esto, como decíamos, repite, resume, recapitula, ¿sí? Y después advierte una cosa. La conclusión es que es el secreto en realidad. Entonces aquí, el quinto momento sería, ¿sabe qué? El secreto de todo esto está en el entendimiento. Es el entendimiento el que pone en la sustancia la posibilidad de la cosa. ¿Sí? Hasta ahí, Kant. Pero después, es el entendimiento el que pone a la sustancia. Y eso ya Hegel. Y esa es la universalidad incondicionada. Una universalidad del entendimiento que no está condicionada por un exterior. ¿Sí? Una universalidad incondicionada, ¿no es cierto?, significa una universalidad que reside completamente en ella misma, no un entendimiento ante la sustancia, articulándola como cosa, sino el entendimiento incondicionado, poniendo tanto a la sustancia como a la cosa. ¿Sí? Entonces, esa idea es la que esto ya está, ¿no sé, en fuerza y entendimiento. ¿Sí? Pero aquí se trata de preparar el camino para esa idea de universalidad autónoma, absoluta, ¿no es cierto?, que después se va a trabajar en otras etapas más diferenciadas, ¿no es cierto?, en la sección siguiente. Eso es tan importante, como decía, que Hegel se da el trabajo de hacer un paréntesis. ¿Sí? Resulta que el entendimiento, el buen sentido, ¿sí?, tiende a volver a este estado, al primer estado. ¿Sí? Tiende a volver a la cosa como sólida, cuando en realidad lo que hemos disuelto es la solidez de la cosa. La cosa no es sino un conjunto de cualidades, las cualidades están articuladas desde la sustancia está puesta por el entendimiento, o sea, la mesa ya se perdió de vista hace rato, pero entonces el entendimiento dice, oye, pero ¿sabes qué? Hay mesas. ¿Sí? Y entonces hay un nombre para ese retroceso. Ese es el entendimiento percipiente, o el entendimiento de la percepción. Un entendimiento
cuyo modelo es la percepción de manera inmediata. ¿Qué es lo que dice la percepción de manera inmediata? Primero, dice, hay cosas. Y entonces uno podría imaginar la operación del entendimiento como ese primer momento. Hay cosas. Y hay una especie, desde luego, de porfía del sentido común, ¿no es cierto? Aquí en la clase vamos a disolver la realidad de la cosa en múltiples cualidades, pero después, lo que yo siempre digo, ¿no es cierto? Uno sale y toma la micro como si hubiera micros, ¿no es cierto? Come un pan como si el pan fuera sustantivo, imagina un árbol como si fuera... No hay nadie que ande por la vida, ¿no es cierto?, en medio de constructos sociales. ¿Sí? Claro, las murallas son un constructo social. Claro, pero uno entra y sale por la puerta, no por la muralla, ¿no es cierto? Entonces, hay la última página de la sección percepción es como volver a ir a decir, pero ojo, porque después de todo esto no me vengan a salir con que las mesas son objetivos. Y ahora estamos en otra. Las mesas no son objetivas, las mesas son una construcción, ¿no es cierto?, que además es una construcción no solo de la mesa como cosa, es una construcción de todo aquello que sustienda a la mesa como cosa, la sustancia, la actividad de la sustancia, la cualidad. Ahora, lo que decía es que esta palabra, para mi gusto, está bien traducida, traducida literalmente, Dinheit, cosidad, literalmente. Está bien traducida porque la sustancia aquí es una actividad y eso representa una cierta dificultad respecto del concepto moderno de sustancia. ¿Sí? Voy a detenerme un poquito. La sustancia como actividad, la sustancia como, lo voy a poner entre comillas porque no es propio lo que voy a decir, pero la sustancia es una cosa. Lo puse entre comillas porque no es apropiado, ¿no es cierto? Porque la sustancia es el sustrato de las cosas. Ya, pero ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que la modernidad imagina el sustrato con la misma lógica que la cosa. ¿Sí? ¿Cuál es la lógica ahí? Lo crucial de esta manera de entender la sustancia, que la sustancia es inerte. ¿Sí? Y en algún momento Hegel se va a hacer cargo de eso, ¿no? De que la modernidad ha reducido la finalidad, la tensión, el dinamismo interno de la sustancia, lo ha reducido a inercia. ¿Sí? Aquí la sustancia como actividad es una sustancia en la que ocurre, es pensable, ¿no es cierto?, la finalidad, en que es pensable la potencia, en que es pensable la tensión. ¿Sí? Y esa sustancia en sentido dinámico es la que es propia de la filosofía de la naturaleza del romanticismo alemán. Es un detalle súper importante porque Hegel parte de aquí, no de acá. En algún momento pasa por este concepto y lo critica, pero siempre está pensando en la sustancia como actividad. ¿Sí? Como llegar a ser la sustancia, no como simplemente aquello de lo que está hecho todo. ¿No se dan cuenta que la expresión aquello de lo que está hecho todo no necesita moverse? ¿Eso se entiende? Una silla, y la silla está quieta. En cambio, cuando imagino la sustancia como actividad, no estoy pensando en una silla, estoy pensando en una especie de hervidero, ¿no es cierto?, del cual salen mesas, salen árboles, salen montañas. ¿Sí? Hay un texto en que se puede seguir este razonamiento, el razonamiento de la sección percepción, que está trabajado de una manera muy clara, ¿no?, en el texto Apariencia y Realidad de un hegeliano inglés de fines del siglo XIX que se llamó Francis Bradley. Bradley hace todo el movimiento de la sección percepción trabajando las nociones de cosa y relación.
Y a partir de las nociones de cosa y relación, llega a la noción de sustancia. ¿Sí? Lo que van a encontrar ahí es la primera, es decir, el mismo razonamiento que la sección-percepción. ¿Por qué doy esta cita? Porque resulta que don Juan Ribano, notable profesor chileno, del que no tengo la menor noticia hace varios años, tradujo al castellano el libro de Bradley. ¿Sí? Eso está en unas ediciones de la Universidad de Chile, de la que se sacaron probablemente unos 1000 ejemplares que nunca se vendieron. ¿Sí? Deben haberse vendido 30, digamos, ¿eh? Por lo tanto, siempre en las librerías de viejo está el libro de Bradley. Entonces, van, lo buscan, es admirablemente claro. Incluso, como nunca se vendió, ¿sí? Es más probable encontrar que la exposición que hizo Juan Ribano. ¿Sí? Esa exposición se llama Introducción al Pensamiento Dialéctico. A esta altura, la introducción al pensamiento dialéctico de Juan Ribano es una joya bibliográfica, merece estar en un museo de bibliotecología, porque en una edición Universidad de Chile 1972, en la colección Cormorán de la editorial universitaria, ¿no es cierto?, cuando había universidades en este país, y es muy difícil de encontrar. Aquí está de nuevo expuesto el primer capítulo de Bradley, más desmenuzado todavía. Entonces vamos a ponerlo en la fotocopiadora, en la carpeta de Chile, ¿no? Porque ese es el razonamiento. Acá vamos a leer en chino, ¿no es cierto?, lo que Bradley y Ribano definizaron. Pero ¿cuál es el tema? El problema es que ellos no siguen el texto de la percepción, no exponen el problema directamente. ¿Sí? Acá vamos a seguir el texto. La lógica que Hegel usa para hacer este desarrollo es la misma de la certeza sensible, ¿no? Y entonces, en algún sentido, la cualidad cumple el papel del aquí y el ahora. ¿Sí? De la singularidad de las cualidades se trata de llegar a la universalidad de la coseidad. Pero ahora, ese es el camino, de la singularidad de las cualidades a la universalidad de la coseidad. Pero partiendo por otro lado, partiendo por la falsa universalidad de la cosa. ¿Sí? La cosa parece ser de suyo universal. Un lápiz, los lápices, la lapicidad. ¿Sí? Y entonces ahí se descompone un falso universal en singulares. ¿Sí? Para mostrar después que esos singulares están articulados desde una universalidad más auténtica, que es la universalidad de la sustancia. ¿Sí? Entonces, de nuevo el mismo, de la cosa como un universal, entre comillas, a la cualidad, ¿no es cierto?, como una colección de singulares, ¿sí?, y después a la universalidad auténtica, la de la coseidad. ¿Sí? Pero esa universalidad auténtica nos deja al borde de la que sí es la papa de la universalidad, que es la universalidad del sujeto. Esta es la universalidad mundana. ¿Sí? La universalidad reside en el sujeto. Pero eso que hay como insinuado, por decirlo, ¿no? Porque después en la sección autoconciencia el tema es qué clase de universalidad es la que reside en el sujeto. ¿Sí? Aquí hay bueno, a lo mejor es preferible que veamos el texto y después va a ir apareciendo una cuestión de jerga, ¿no es cierto?, que son las materias, las distintas materias, las distintas propiedades o materias. Ahí vamos a tener que comentar el uso de esa palabra que tiene como contexto, digamos, el fondo de esto en la filosofía del romanticismo alemán, ¿no? Aquí hay, porque el empirismo es una filosofía que está relacionada con la física, ¿no es cierto? Entonces,
Pero la crítica que Hegel hace del empirismo está relacionada con otra forma de ciencia, está relacionada, como digo, con la filosofía de la naturaleza de los románticos alemanes, en particular, ¿no es cierto?, la más conocida es la de Goethe, ¿sí? Pero el tipo que está más en el fondo de este concepto, ¿no es cierto?, es un señor que se llamó Albrecht von Haller. Von Haller es un naturalista alemán de mediados del siglo XVIII que escribió una enorme enciclopedia natural, enorme, 20, 30 tomos, digamos, ¿no? Y él es autor de una serie de ideas muy importantes, ¿no? De la idea de irritabilidad, por ejemplo, ¿no? Como fisiólogo, qué sé yo, precursor de la teoría de la evolución, etc., ¿no? Vamos a ver. Entonces, veamos el párrafo 1, ¿no? La introducción de esto. Mientras la certeza sensible quiere captar el esto, ¿sí?, el ser como a través de esas singularidades, en la percepción en cambio lo capta como universal. Hegel se preocupa de decir que la percepción, esta figura de la percepción, es un resultado de la experiencia de la certeza sensible, que hay una conexión entre una cosa y la otra, ¿sí? Metámonos en el la certeza inmediata, ¿sí?, la certeza sensible. Noten que ahora sale con el mote de que es inmediata, porque si hubiera dicho, oiga, esta certeza sensible usted la podría llamar certeza inmediata, a lo mejor el párrafo anterior habría sido más fácil. Usted está criticando la inmediatez, ¿eh? Bueno. Pero ahora uno se entera, el defecto de esa certeza no era ser sensible, era ser inmediata, ¿sí? La certeza inmediata no se posesiona de lo verdadero, pues su verdad es lo universal. Pero ella quiere captar el esto, ¿sí? Quiere captar el esto, pero no puede hacerlo, porque eso es inagarrable, ¿cierto? Ya. ¿Qué es lo que logra agarrar entonces? Logra agarrar universales, el tiempo. La percepción, por el contrario, capta como universal lo que para ella es lo que es. Fíjense, la percepción capta como universal esto, lo que para ella es lo que es, la cosa. Y después viene todo el trabajo de eso que parece ser lo que es en realidad. Por eso una frase como en un tono de duda, ¿no? Y siendo la universalidad su principio en general, lo son también, ¿no es cierto?, los momentos que de un modo inmediato se distinguen en ella. De un modo inmediato. A ver, ¿qué es lo captado? La cosa. ¿Cuáles son los momentos de esa captar? El yo, ¿no es cierto?, un yo universal, un yo cualquiera, y un objeto universal, un objeto cualquiera. ¿Sí? Esto, de que haya un yo universal, de que haya un objeto universal, ha nacido para nosotros. Noten que ahora toda la certeza sensible es para nosotros, pero la experiencia de la conciencia no ha hecho todavía, no sé si se dan cuenta del cambio de plano, porque en la certeza sensible parece que la certeza hizo la experiencia de que era lo universal, y entonces decir, no, fíjense que en realidad toda esa cuenta la sacamos nosotros nomás. La experiencia parte por la percepción. Cuando usted percibe, no percibe el singular absoluto del aquí y ahora. No, esa es una cuenta que nosotros sacamos para preparar el terreno para esto. La percepción percibe lápices, grabadoras, borrador, hoja de papel, estuche de lente. ¿Sí? A ver,
nos den más ganas de cachetearlo todavía, digámoslo de esta manera. ¿Usted creía que el primer capítulo era el primer capítulo? No, eso no era el primer capítulo, ese es el capítulo 0. Este es el primer capítulo. ¿Sí? Seamos razonables. Cuando usted mira, ¿qué es lo primero que ve? No ve esto aquí y ahora. No, usted ve cosas. ¿Sí? Así que acaba de empezar el libro. Ese principio de que en realidad lo captado es lo universal, ¿no?, nace para nosotros, por lo que nuestro modo de acoger la percepción no es ya un acoger que se manifiesta, como el de la certeza sensible, sino que para nosotros es necesario. En el nacimiento del principio, de este principio de que la percepción capta universales, ¿no?, han devenido al mismo tiempo ambos momentos, que no hacen más que desdoblarse en su manifestación. Entonces, han devenido dos momentos, y esos momentos son los que hay que trabajar. Uno de estos momentos es el movimiento de la indicación. Fíjense, en la indicación estaba en juego algo que era más importante que la indicación, estaba en juego el percibir. El otro, ¿no es cierto?, de estos movimientos es el movimiento, es el mismo movimiento, pero como algo simple. Esto es el mismo, pero la indicación como algo simple. ¿Sí? Ya. Aquel es la percepción. La indicación como algo simple, ¿sí?, es el objeto. Hay una cosa muy crítica ahí. Noten que antes dice: han devenido al mismo tiempo ambos momentos que no hacen más que desdoblarse en su manifestación. Se desdoblan en la manifestación. Los dos momentos resultaron de algo. ¿Sí? ¿Cuál es el asunto? El asunto es que estos dos momentos son los momentos de la indicación. La indicación constituye, que es el problema que vamos a encontrar en toda la tecnología, que las relaciones constituyen a los términos. ¿Sí? La indicación, en su verdad, ahora resulta desdoblada en indicación en general y la indicación como algo simple. La indicación misma y la indicación como algo simple. O la indicación, ¿no es cierto?, como mero en sí, la indicación para sí, o la indicación, por decirlo así, no desplegada, y la indicación en su movimiento, la indicación quieta, la indicación en su movimiento. ¿Qué movimiento era? ¿Sí? El movimiento real. Bueno, el movimiento real de la indicación era la percepción, o la indicación, ¿no es cierto?, en su verdad, ¿sí?, la indicación que no se sabe a sí misma, el objeto. ¿Sí? Es súper importante porque aquí este es un párrafo lógico, esto lo sabemos nosotros, la conciencia no lo sabe, ¿no? Es muy distinto el punto de vista de la conciencia. ¿Cuál es el punto de vista de la conciencia? No, la conciencia simple, hay sujeto, hay objeto. ¿Sí? En cambio aquí, lo que Hegel está diciendo, no, hay percepción. La percepción como movimiento de percibir, la percepción como resultado del movimiento. La percepción se ha desdoblado en objeto y en sujeto. O sea, no hay un sujeto que percibe, hay una percepción cuyo movimiento es ser sujeto, cuyo resultado es ser objeto. Por eso esto es un párrafo lógico. Aquí Hegel está poniéndose en un punto de vista que
que es el punto de vista al que llega en la página 104. Por eso es para nosotros. ¿Sí? Para nosotros que ya sabemos que existió Hume, que existió Berkeley, que existió Kant, que existió Fichte, para nosotros, ahora en 1807, podemos saber esto. En cambio, la experiencia de la conciencia va a ser esto. Entonces, la experiencia de la conciencia va a ser llevada desde aquí hasta ahí. La experiencia de la conciencia, en la fenomenología, el trabajo, ¿no es cierto?, es mostrar cómo cuando la conciencia cree estar percibiendo una cosa, de hecho, lo que está haciendo es que en el percibir se está constituyendo un sujeto y una cosa. ¿Sí? Entonces, este es el sentido común. Por un lado, ¿no? Este es el empirismo. Por otro lado, o esta es la percepción que no se sabe a sí misma. ¿Sí? Es decir, esta es la percepción que cree que percibe otra cosa. Otra cosa. ¿No? Sujeto, percepción, otra cosa. En cambio, esta es la percepción que se sabe a sí misma. Es la percepción que sabe que no percibe otra cosa, sino que genera la cosa percibida. ¿Sí? Ahora, esto es una tarea que Kant hizo en la crítica de la razón pura. Es la operación del entendimiento la que genera el objeto. Pero Kant, por decirlo de alguna manera, decretó en la crítica de la razón pura. Es así, es asá y es asá. En cambio, Hegel va a tratar de sacar desde esta experiencia de todo. Y entonces, lo que Kant decretó, Hegel va a tratar de concebirlo. ¿Sí? Entonces, por eso dice, este principio ha nacido para nosotros. Ha nacido. ¿Sí? Se puede concebir este principio. ¿Sí? No es que este principio está dado para nosotros a través de un análisis trascendental, ¿no es cierto?, de las formas del juicio, por ejemplo. ¿Sí? Que es la operación que hace la crítica de la razón pura. Examina las formas del juicio y llega a la conclusión de que la facultad de conocer tiene una cierta estructura. ¿Sí? Como si la estructura de la facultad de conocer estuviera dada y Kant se limita a saberla. En cambio aquí lo que Hegel está diciendo, mire, en el empirismo, en el sentido común, está implícito y el empirismo hace la experiencia de esta cosa. ¿Sí? Y en el sentido lógico, en ese movimiento, ¿dónde se instala lo universal? Entonces, la universalidad verdadera, por decirlo así, es el movimiento de la percepción. Porque este movimiento de la percepción va a resultar ser, ¿qué es lo que se está moviendo aquí? El entendimiento. Pero ¿qué es lo que se está moviendo en el entendimiento? El sujeto. Tan, damos vuelta a la hoja, autoconciencia. ¿Sí? Como aquí hay una construcción así como en nido, ¿eh? Certeza sensible. ¿Qué es lo verdadero de eso? La percepción. Aparece un montón de detalles. ¿Qué es lo verdadero de eso? El entendimiento, que aparece un montón de detalles. Pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de eso? Del sujeto, un montón de detalles. ¿Sí? No es una escritura en línea, ¿no? Es una escritura como en capas, por decirlo así. ¿Sí? Entonces, a ver, para nosotros, estamos en un párrafo lógico, que había ocurrido, la indicación se había redoblado en su verdad, ¿no es cierto?, en la percepción, que es la indicación por ejemplo, a sí misma, el objeto, ¿sí? Aquí es la percepción, este es el objeto. El objeto es, conforme a la esencia, lo mismo que el movimiento. Pero conforme a la esencia no va, pues eso lo sabemos nosotros, estamos en 1807.
Si estuviera en 1650 no sabría eso, estaría a la altura, ¿no es cierto?, recién de Bacon, ¿sí? Entonces, ahí es donde podemos confirmar esto que estoy diciendo con esa palabra. El objeto es, conforme a la esencia, ¿sí?, lo mismo que es el movimiento. Este es el despliegue y la distinción de los momentos. ¿Sí? Aquel es la reunión de ellos. ¿Sí? Aquel y este, ordenemos la frase. Dice, el objeto es lo mismo que el movimiento. ¿No es cierto? ¿Dice así? O sea, el movimiento, ¿sí?, este es el despliegue, ¿sí?, y la distinción de los momentos. Aquel, el objeto, es la reunión de los momentos. Entonces, el dibujo es un poquito más enredado. Yo dibujo la totalidad de la percepción contiene el movimiento y el objeto. Ya, pero ¿qué es el objeto en esta totalidad? Es la totalidad como reunida. Ya, ¿qué es la percepción en esta totalidad? Es la totalidad como movimiento. Son maneras bien extrañas de encadenar ideas. Eso llama la atención. Son una cuestión de estilo literario, pero además de pensamiento, cómo está pensando, ¿no? Pues noten que es lo que dice Hegel, ¿no es cierto? El entendimiento científico, el moderno, se para, ¿no? O también don Juan Divano dice, nuestro entendimiento común es cosista. Y entonces nosotros estamos pensando hacer una distinción, como separar algo de otra cosa. En cambio Hegel razona de una manera muy exótica, dice, ¿no? Esta totalidad está compuesta de esto y esto, pero este es la totalidad y este otro también es la totalidad. Entonces, para una mentalidad analítica es una confusión. Si usted dice está compuesto de, yo supongo que hay una parte y hay otra parte, pero ahora me dice, ¿sabe que esta parte es el todo? Lo que pasa es que es el todo reunido, y esta otra parte también es el todo, pero es el todo en tanto se está moviendo. ¿Sí? Entonces no está distinguiendo partes, está distinguiendo aspectos de algo permanentemente. ¿Sí? Sobre todo cuando dice según el modo de la esencia, o cuando dice para nosotros, o ha nacido tal cosa, ¿eh? Está razonando en términos puramente hegelianos. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre partes y aspectos? Las partes son exteriores entre sí, los aspectos no. Los aspectos son exteriores en tanto aspecto, pero respecto de la totalidad, ¿sí? Los aspectos son modos de la totalidad. Las partes, ¿sí?, son secciones de la totalidad. No sé si los aspectos, cada aspecto de la totalidad, no sé. Cada aspecto es toda la totalidad, claro, para decirlo de manera contundente. ¿Y por qué distinguir entonces los aspectos de la totalidad? Porque la lógica que se está, el desarrollo que se está siguiendo es decir, miren, esta es la totalidad. No, perdón, en realidad es esta. No, perdón, en realidad es esta. ¿Se entiende? El desarrollo es un desarrollo que opera por diferenciación interna, no por separación. O sea, lo que el razonamiento hegeliano no es un razonamiento analítico, ¿no? Es un razonamiento orgánico. Dice algo y después, pero ese algo tenía tal detalle, y siempre es la misma, porque esta totalidad, la totalidad de indicación es la misma del saber absoluto, es la misma. Lo que pasa es que a la totalidad le van a salir un montón de detalles, pero le van a salir detalles internamente. Entonces, ¿aspectos serían los como puntos de vista de la totalidad? Es que, para ser puntilloso,
Va a ser puntillosamente, porque ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que generar una jerga en castellano para referirse a estas cosas. No sé si se entiende. ¿Por qué? Porque ustedes ven la traducción, ¿no es cierto? Se han visto la traducción de Jiménez o si ven los comentarios que hacen sobre Hegel, cuando estas cosas se dicen en su piquez, los tipos no generan una jerga para hacerlo entendible. Entonces, acá en este seminario tenemos que hacer eso. ¿Cómo referirnos a una cuestión que es bastante exótica? ¿Sí? Entonces, lo que yo diría es, no cabe respecto de la totalidad un punto de vista. Porque ¿dónde se para uno para ver el todo? ¿Se entiende? Puntillosamente. No, pues la totalidad solo se ve desde dentro. Entonces, ¿a qué alude la expresión aspecto? A la experiencia de que la totalidad, en este caso, ¿sí?, puede ser concebida como una, y al mismo tiempo a la experiencia de que la totalidad puede ser concebida como movimiento. Ese es el asunto. Y es toda la totalidad. El que sea movimiento no significa que no sea una, pero son dos cuestiones distinguibles. ¿Sí? ¿En qué nos estamos fijando? Ese es el asunto. ¿Sí? Entonces, no de qué está compuesta, sino qué aspectos tiene. ¿Sí? ¿Qué aspectos considera el asunto? ¿Sí? Ya. No sé si se entiende entre análisis y por otro lado versus una especificación orgánica. ¿Sí? Pero es que podemos entenderlo, que nosotros somos la gran cantidad de nuestro estudio analítico. O sea, a mí me cuesta entenderlo. No sé, como todas, esa pregunta se puede contestar en distintos grados de filosofés, digamos, ¿no? En distintos grados de tomarla en serio, más en serio o menos en serio filosóficamente. ¿Podemos entenderlo? No. Porque lo que es entendible es un horizonte histórico. ¿Sí? Hay un horizonte histórico de lo que es comprendible. Entonces, yo creo que nosotros podemos entender en la modernidad lo que es posible imaginar, convertir en imágenes. ¿Sí? Por ejemplo, noten que cada vez que trato de explicar algo hago un bonito. Cuando lo convierte en imágenes uno tiene la impresión de que ha entendido. ¿Sí? Sin embargo, la modernidad está en crisis. Y entonces nosotros podemos hacer algo así como, voy a hacer un garabato, pero intuir algo que no es la modernidad. ¿Intuir por qué? Porque no tenemos este conocimiento delante y entonces yo lo dibujo y lo entiendo. No, sino que tenemos una majamama delante y uno tiene como cae a ciertas cuestiones. ¿Sí? Cae en el sentido de, ya caí. Así como, que no es un proceso. No sé si cuando se dicen, cuando uno cae a una consecuencia, no es que ha llegado a una conclusión. No entendía y de repente cae a la conclusión. ¿Sí? Yo creo que en ese sentido leer una y otra vez a Hegel es ejercitarse en una manera de hilar el pensamiento distinta de la convencional. ¿Sí? En una manera de hilar nociones, de establecer, en una manera de fijarse en cosas distintas de la convencional. ¿Sí? Pero en rigor, lo que la modernidad entiende por entender no cabe para el pensamiento de Hegel. Porque el pensamiento de Hegel está más allá de la modernidad. ¿Eh? Ahora, eso hay una salida elegante para ese problema, como que es un problema pedagógico teórico, por decirlo así. Es pedagógico en el sentido de cómo el texto logra hacerse entender o cómo alguien puede hacer que esto lo entienda otra persona. Pero es un problema teórico también, ¿no? Porque esto es inentendible en el sentido de que la lógica que lo preside no es una lógica convencional. ¿Sí? Ya, pero hay una salida elegante para eso. Probablemente lo que Hegel le diría a uno es: no se preocupe, esto que no se entiende se vive. Esto usted lo está haciendo cada vez que usted cree que las leyes de la naturaleza se pueden abolir, usted está haciendo esto. Cada vez que usted cree que la historia se puede transformar, usted está de hecho
viviendo el concepto. ¿Sí? Un Francisco Pérez, que no sé si es pariente mío o no, escribió en México un libro que se llama La política del concepto. ¿Sí? El título es bien bonito porque se trata de la filosofía política de Hegel, aterrizada, o sea, ¿qué opciones políticas tomaría Hegel? ¿Sí? Y lo que dice más o menos esto, o sea, las opciones políticas de Hegel, como es un conservador, en el fondo ya están en marcha. ¿Ah? Ya están en marcha. Hegel no es esos políticos activos que dirían lo que no está ocurriendo, hagámoslo. No, es un político conservador que dice, mire, lo sustancial de lo que yo quiero que ocurra ya está ocurriendo. ¿Sí? Ya ocurrió la Revolución Francesa, ya tenemos el Código Napoleónico, acabamos de tener la reforma del derecho inglés en 1832, qué sé yo, 30-32, es decir, ya está ocurriendo, estamos, cosa de que no miremos un poco debajo del alquitrán y el reino de la libertad está emergiendo, ¿sí? Como Estado de Derecho burgués, ¿sí? Entonces, para agarrar la pregunta por otro lado, ¿es posible entender la filosofía de Hegel? Bueno, sí, en distintos grados uno puede intuir, ¿sí? ¿Es necesario entenderla? Desde el punto de vista de Hegel probablemente no. ¿Se dan cuenta? Es deseable entenderla, pero no pero así que si no entiende esto usted no va a llegar al reino de la libertad, no se preocupe. ¿Ah? El reino de la libertad ya está ocurriendo, ¿sí? Y bien pensadas las cosas, a la humanidad solo se le ocurren las ideas que se le ocurren cuando ya están dadas las condiciones para que ocurran. Es palabra de Marx. ¿Eh? En el prólogo a la contribución a la crítica a la economía política de 1859, Marx se pregunta algo así como, ¿y cómo se nos ocurrió que esto es posible? Si se nos ocurrió, quiere decir que ya están las condiciones para que sea posible. Si no, no se nos habría ocurrido. ¿Sí? Es complicado. Hago toda esa vericuetos por un problema que para mi gusto es, o sea, que es complicado de por sí, pero que para mí es particularmente complicado. Porque noten que lo que yo estoy tratando de hacer es explicar un texto inentendible. Es una operación medio extraña, ¿sí? Yo creo que no habiendo una diferencia tajante entre lo verdadero y lo falso, uno entiende, siempre entiende algo y lo que entiende es como útil. Pero el problema filosófico de fondo es que la lógica del texto excede el horizonte de comprensión que tenemos. ¿Sí? Ahora, noten que eso vale para Hegel también, entonces uno podría preguntarse, ¿y cómo Hegel logró exceder su propio horizonte de comprensión? No porque era Hegel, no, porque vivió 20 años después de Kant, ¿no es cierto? Porque tenía ahí todos los elementos a la mano, porque acababa de ocurrir la Revolución Francesa, porque el momento, ¿no es cierto?, de Alemania era particularmente dramático, etcétera, en función de contexto. ¿Sí? Es complicado el asunto, ¿no? Ya, pero algo vamos a entender. Más de algo, yo creo, más de algo, ¿no? Pero advierto sobre la dificultad filosófica del tema, no un tema pedagógico, un tema, ¿no? Pero no se preocupen, estamos llegando al reino de la libertad igual. El objeto es, conforme a la esencia, lo mismo que es el movimiento, ¿no? El movimiento es el despliegue y la distinción, el objeto es la reunión del despliegue y la distinción. Para nosotros, o en sí. Fíjense el lugar del para nosotros. Oye, Hegel hay este movimiento de lo en sí, lo para sí, lo en sí y para sí. ¿Sí? Ya. Estos párrafos para nosotros son el en sí nomás. Aquí, como estamos en un párrafo lógico, se podría decir, para nosotros esto es la verdad nomás. La expresión es la verdad nomás. Ahora la experiencia va a ser la conciencia va a ser su experiencia y va a ser para ella. Para nosotros, o en sí, es lo universal como principio, la esencia de la percepción. Para nosotros, la esencia de la percepción es lo universal como principio.
Y frente a esta abstracción, los dos términos diferenciados, el que percibe y lo percibido, son lo no esencial. Lo universal es la esencia. ¿Sí? Lo universal es la esencia. Los dos términos son lo no esencial para nosotros. ¿Sí? Pero de hecho, esa es la contraposición. Para nosotros, o en sí, después. Pero de hecho, ¿sí? Ahí está el otro término. Por cuanto que ambos son a su vez lo universal o la esencia, ambos son esenciales. Ambos son esenciales como de hecho. ¿No? Son esenciales en tanto ellos mismos, digamos. ¿Sí? Pero en cuanto que se relacionan el uno con el otro como contrapuestos, fíjense la diferencia. La certeza sensible es una relación inmediata, ¿sí? La percepción es una relación de contraposición, ¿sí? En esta relación solo uno puede ser lo esencial, porque es una contraposición. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con la percepción? La percepción va a oscilar entre decir, mire, la verdad es la cosa, no, la verdad es el sujeto, no, la verdad es el sujeto, no, la verdad es la cosa, ¿sí? Y la diferencia entre lo esencial y lo no esencial se va sucesivamente a repartir entre ellos. Lo uno, determinado como lo simple, es decir, el objeto, es la esencia. A esa esencia a la que es indiferente el hecho de que sea percibido o no. Ahora bien, el percibir como el movimiento es lo inconstante, que puede ser o también no ser, ¿no? Y que es en esa medida lo no esencial. Entonces, vale, ¿qué está diciendo como de esta manera como enredada? ¿Qué es lo esencial y qué es lo no esencial para la percepción? De hecho, va a ser una oscilación, ¿sí? Una oscilación. Lo esencial es la cosa. No, lo esencial es el sujeto que articula la cosa. Después el sujeto va a volver y va a decir, no, cosas hay, ¿sí? Y va a volver a la cosa. Pero puede decir, pero en virtud de qué hay, ¿sí? Eso es característico de estas figuras intermedias que yo comenté al principio, ¿cierto? Ya. Este objeto, ese objeto que es el que va a ser lo esencial en primer lugar, ¿no es cierto?, la cosa, debe determinarse ahora con mayor precisión, y esta determinación debe desarrollarse brevemente partiendo del resultado obtenido, ¿sí? Este objeto debe determinarse con mayor precisión, o sea, veamos fenomenológicamente lo que acabamos de decir de manera lógica, ¿sí? Pero lo vamos a hacer brevemente, ¿sí? A partir de la certeza sensible vamos a desarrollar esto brevemente. Son 7 páginas, ¿no es cierto? Son las 8 páginas, ¿sí? Porque el desarrollo más detallado, cómo es que la cosa llegó a ser entendida, más bien como construida desde el entendimiento, no está en este lugar, no nos corresponde aquí hacer eso, ¿sí? Ya, ¿dónde? Es decir, el desarrollo más detallado no es de este lugar. ¿De qué lugar es entonces? Bueno, es de la razón observadora, ¿sí? En la razón observadora, en la primera parte de la sección razón, Hegel va a resolver este asunto de cómo es que la cosa llega a ser entendida como un producto del entendimiento, ¿sí? Interesante los dos planos del asunto. Cuando presentaba la fenomenología en general, yo hice esa advertencia en algún momento. Hay dos epistemologías aquí, de dos niveles distintos. En la sección conciencia, ¿no es cierto?, está la lógica a partir de la cual es concebible la razón teórica. Mucho después, en la sección razón, en la parte, ¿no es cierto?, no sé cómo se llama yo, bueno, la A, en la razón observadora, ¿no? Esta es la razón observadora, ¿no?
la razón teórica, ¿sí? La razón teórica está tratada como razón real, ¿no? Real, es decir, como ciencia, ¿no? Como la ciencia natural, ¿no? En el siglo XVII, en el siglo XVIII. O en buenas cuentas, lo que Hegel hace con ese tratamiento es obviar el problema de la razón teórica. Obviar, desdoblando el problema de la razón teórica en dos lados. Uno, el tratamiento lógico de lo que se juega en el problema del saber. Y otro, el tratamiento histórico, por decir, histórico conceptual, de cómo es el saber en la modernidad. Entonces, el asunto es que la verdadera demostración de que la cosa es construida desde el entendimiento es la operación de las ciencias naturales, no es la crítica de la razón pura. ¿Sí? Hegel va a iniciar la sección razón diciendo la razón es un idealismo. ¿Sí? Uno podría decir la modernidad es un idealismo. La modernidad es una cultura que trata a las cosas como si fueran su producto. Y entonces este hecho, que en la crítica de la razón pura es una deducción, fíjese que el sujeto el que constituye las cosas, en la práctica de la cultura moderna es una operación. La cultura moderna trata a la naturaleza como si pudiera hacer lo que le da la gana con la naturaleza. Es un paganismo infinito, ¿no es cierto? No sé, Dios hace un río súper bonito ahí para que los tipos vayan a pescar o para que lleven a los niños. ¿Ya? Viene la modernidad y dice, ¿sabe qué? El río está chueco, y enderezan el río. Hay un desierto porque Dios quiso castigar a los pueblos que estaban ahí. Entonces viene la modernidad y pone agua y planta árboles. Entonces, la operación moderna es un idealismo. Para Hegel el idealismo es un hecho viviente, práctico, algo que se da como realidad histórica. Entonces, por eso, la verdadera demostración de lo que vamos a hacer acá, mostrar que el objeto en realidad es producido desde el sujeto, la verdadera demostración pasa por una consideración histórica de la modernidad, de cómo opera la modernidad respecto de las cosas. El idealismo, voy a resumir así, el idealismo verdadero, por decirlo así, es un operar, no un pensar. No es pensar la superioridad del sujeto sobre el objeto, la primacía del sujeto sobre el objeto. No, es el operar como si los objetos estuvieran absolutamente a disposición de los sujetos. Es decir, voy a decirlo ahora en términos de filosofía política, la soberanía de la razón en Hegel es un hecho histórico, no una conclusión. La soberanía de la razón es un comportarse. ¿Sí? Vamos a introducir más adelante esa noción, la noción del comportarse en, no comportarse hacia, no, comportarse en. Nos comportamos en la naturaleza como si la naturaleza estuviera absolutamente a nuestra disposición. Por ejemplo, cortamos todos los árboles. Oye, pero no va a haber ozono. No, después vamos a plantar más árboles, no importa. Pero si la Tierra se acaba, nos vamos a la Luna. Total, la naturaleza está ahí para que nosotros hagamos lo que queramos, ¿no? Entonces hay bastante encubierto en esta frase súper simple. El desarrollo más detallado no es de este lugar. Y Hegel ya tiene toda la fenomenología en la cabeza, entonces ya sabe que más adelante va a proponer lo que aquí es pura lógica, lo va a desarrollar como razón real. ¿Sí? Entonces, este objeto debe determinarse ahora con mayor precisión. Como su principio, el de la percepción, lo universal, es en su simplicidad algo mediado, es simple pero es mediado. ¿Por qué? Porque en la contraposición acá, qué sé yo, el objeto debe expresar esta universalidad en él, esta mediación en él, como su naturaleza.
El objeto debe mostrar en él mismo el que es algo mediado. ¿Cómo puede hacer eso el objeto? El objeto va a resultar en la percepción, va a resultar ser una cosa de múltiples cualidades. Casi habría que ponerle guión a eso, ¿eh? Cosa de múltiples cualidades. La cosa no es, ya está diciendo el despliegue que va a hacer. La cosa, en tanto, reunión de múltiples cualidades. La riqueza del saber sensible en realidad está en la percepción, no en la certeza inmediata. No sé si se dan cuenta que ahora está usando la palabra sensible para la percepción. Por eso que dice la certeza inmediata. Porque en realidad la clave de la certeza sensible, insisto, no es que era sensible, es que era inmediata. Y ese era su defecto. Ahora vamos a encontrar lo sensible. ¿Qué es lo sensible? ¿Dónde está la riqueza del ser? ¿Qué es lo que capta la sensibilidad? Las múltiples cualidades. No el aquí y ahora abstracto. Por eso que en la certeza sensible decía, y esto que dice ser lo más rico en realidad es lo más pobre. La riqueza del saber sensible, del saber, certeza sensible, saber sensible. El saber sensible es la percepción. Pertenece a la percepción, no a la certeza inmediata, en la que, según ya se vio, esa riqueza era solamente algo concomitante, pues solamente la percepción tiene en su esencia la negación. Solamente la percepción tiene en su esencia la diferencia, la multiplicidad. O sea, en el ser indeterminado que queremos captar a través de un singular, no hay negación, no hay diferencia. Y en la medida en que no hay diferencia, no hay negación, no hay riqueza. Eso es lo más pobre, eso es lo más abstracto. ¿Sí? ¿Qué les parece? Avanzamos esta paginita. Pero además de avanzar la paginita hicimos el mapa. Ya. Eso nos dará licencia después para de repente un miércoles avanzar 3 páginas de un viaje, digamos. O sea, podemos cometer esos excesos ya que nos hemos dedicado con tanto detalle a esta página. ¿Sí? Ya, entonces hagamos la percepción de la simple cosa desde el próximo miércoles.